Bienvenidos a su actividad síncrona número 4 de la unidad curricular Fundamentos Económicos. Les habla la profesora Pilar Herrera Silva. En esta ocasión tocaremos el núcleo temático 3, cuya competencia específica es analizar los elementos básicos del mercado con el fin de ponerlos en práctica en diferentes organizaciones. El tema particular de estudio, los mercados, características de los diferentes tipos de mercados, ejemplos de empresas con competencia perfecta, monopolio y oligopolio, y cómo influye la estructura del mercado en las decisiones de precio y producción en las empresas. Podemos decir que un mercado es un espacio, bien sea físico, virtual, y en ese lugar se puede llevar a cabo intercambios de esos bienes y servicios entre los participantes en el mercado, como son los compradores y los vendedores. Esos intercambios, como dije anteriormente, pueden ser virtuales o presenciales. Existen diferentes tipos de mercado. En esta ocasión vamos a ver la competencia perfecta, el oligopolio y el monopolio. En cuanto a la competencia perfecta, este tipo de mercado podemos decir que tiene ciertas características. Primero que nada, en el mercado participa un gran número de compradores y de vendedores. El producto no es homogéneo. O sea que todos los productores del producto en el mercado producen el mismo bien o u ofrecen el mismo servicio. En este tipo de mercado, las empresas pueden entrar y salir. Tienen una pequeña capacidad de producción cada una de ellas y existe una gran cantidad de compradores, como dije anteriormente. Y es fácil, y como tienen capacidad productiva pequeña, em, pueden entrar y salir del mercado. O entre los compradores, pues pueden preferir el producto de uno u otro. Les es indiferente, porque como el producto es homogéneo, les es indiferente comprarle a cualquiera de los vendedores en el mercado. También existe un conocimiento exacto del mercado. Se dice que la información en este tipo de mercados es una información transparente. Y allí también se puede decir que no existe una empresa que tenga una influencia sobre las demás y no pueden influir en el precio, ya que por lo menos como existe, como decíamos antes, que existía una transparencia en la información, ya que si, por ejemplo, uno decide aumentar o, o- o disminuir el precio, puede influir en el precio, todas las demás se enterarían y después harían lo mismo. Y el precio allí en ese tipo de mercado generalmente está determinado por la oferta, el equilibrio entre la oferta y la demanda. Eh, En este tipo de mercado, entonces, esos participantes, o sea, tanto de la oferta como el de la demanda, entonces, no pueden manipular el precio. Los productos decíamos que eran homogéneos, son idénticos, muy similares entre sí. Para un vendedor o comprador no hay una preferencia, pues, en particular por alguno de los productos. También, para retomar lo que decíamos antes, entonces no existen unas barreras legales, vamos a llamarlo así, para que las personas estén interesadas o las empresas, desde el punto de vista económico o desde el punto de vista técnico, pueden impedir que estas entren o salgan del mercado, que no tengan no tienen trabas, pues, para salir, tantas trabas para salir y entrar en el mercado, participar en la producción de los productos. En cuanto a los factores de la producción, pues se dice que todos los recursos humanos, talento humano, mm, los recursos naturales, el capital, pues, tiene una libre movilidad entre las industrias y las empresas. Existe también una asignación eficiente de esos recursos.
porque tienden a llevar una asignación eficiente de los recursos. ¿Por qué? Porque las empresas buscan maximizar sus ganancias y por supuesto los consumidores buscan maximizar también, pero su satisfacción en este caso. Ejemplo de este tipo de mercados casi que es, vamos a decir que antes que decir ciertos ejemplos de este tipo de mercado, la competencia perfecta, es importante indicar que em, es casi que un modelo teórico y que por supuesto en la realidad los mercados suelen ser más complejos con diversos grados de competencia y y por supuesto algunas empresas pueden influir en los precios de alguna manera. Pero es importante destacar que, a pesar de que no pueden influir en o sea, empresas individuales pues que puedan influir en los precios, porque como dijimos anteriormente, eran determinados por el libre juego de la oferta y la demanda. Es imperante decir que en Venezuela no es que no existen ejemplos puros pues, de competencia perfecta y a nivel mundial tampoco, pero sí hay tendencias a estos tipos de mercados, como los mercados agrícolas. Por ejemplo, los mercados de productos agrícolas como el trigo, el café, o en algunas economías en desarrollo. El mercado de valores también, productos sin marca eh, que a menudo existen versiones económicas, pues, y generalmente no compiten ellos entre sí. También se puede hablar de los agricultores locales o vendedores de comida preparada, pequeños negocios, en general en economías en desarrollo. En cuanto, en cuanto a Venezuela presenta esta serie de características. Otro mercado del que podemos hablar es el oligopolio. En el oligopolio se puede decir que es un grupo de empresas que controla el mercado. Sin embargo, ninguna empresa puede impedir que las demás ejerzan cierta influencia o una gran influencia en el sector. Siempre existe una empresa líder, podemos decir que eso sí, y allí venden productos que son ligeramente diferentes. Allí existe competencia entre ellas. Por ejemplo, cuando una empresa fija un precio, las demás reaccionan de una forma dinámica, pues para mantenerse competitiva. Y viceversa, si una empresa reduce el precio, pues las demás quieren seguir su ejemplo y suelen, por supuesto, tener más ventajas a aquellas empresas que generalmente tienen economías de escalas más ventajosas. Otra cosa de este tipo de mercado, se puede decir, pues, que si una empresa perjudica su competencia, otras se ven obligadas a imitarla rápidamente, pero eso trae consigo también una serie de problemas desde el punto de vista industrial. Entre los ejemplos de las empresas este, de oligopolio, bueno, antes de seguir con las empresas de oligopolio, podemos decir que en, en el oligopolio. No existen tantas empresas. Generalmente allí en las empresas oligopólicas hay diferentes empresas con diferentes capacidades productivas. Generalmente la que tiene mayor capacidad productiva tiene poder de decisión en muchas ocasiones, o generalmente tiene poderes de decisión. A nivel mundial podemos decir que empresas oligopólicas como las industrias de las aerolíneas, ahí a nivel mundial pues no existe un número tan grande de empresas de aerolíneas y estas empresas que dominan el mercado está como American United
y Delta en Estados Unidos, Lufthansa, Air France, British Airways en Europa. También los mercados de refresco como la Coca-Cola, la Pepsi-Cola. En cuanto a las industrias automotrices, también tenemos un gran número, como General Motors, la Ford, Honda. Y por ejemplo, las redes de telefonía móvil. En Europa, por ejemplo, está Telecom, Orange, Vodafone. En nuestro país existe un gran número, existen empresas oligopólicas y dominan el mercado. Y podemos decir que algunos de los sectores donde se observa un comportamiento oligopólico son en el alimento y bebidas, en los productos de higiene personal, algunas empresas de producción de alimentos como Alimentos Mari. También podemos decir que la Giralda, el Tunal son ejemplos de empresas que tienen una posición dominante en sus respectivos mercados. También es importante mencionar empresas del sector financiero, este, como el Banco de Venezuela, Mercantil, Provincial, que por ellos se puede decir que se concentra en una gran cantidad o parte, gran parte de la actividad bancaria. En cuanto a telefonía, podemos decir CanTV, Digitel, Movistar, este, Inter, Simple TV, en cuanto a servicios de información, tenemos empresas, las televisoras, Venevisión, etcétera. Alimentos y bebidas, tenemos, por ejemplo, como decíamos, la empresa Polar, que es una de las empresas más grandes del país y que tiene una gran presencia en diversos sectores como los alimentos procesados, bebidas, productos de consumo masivo. También está la cervecería regional, que es una de las principales cervecerías del país con una participación, pues, o una cuota significativa en el mercado. También tenemos la Giralda, alimentos Tunal, como dije anteriormente, y alimentos Mari. En cuanto a los productos de higiene personal, empresas dedicadas a la producción y comercialización de productos de higiene personal, piensa jabones, detergentes, productos de cuidado personal, pueden mostrar ciertas características de oligopolio en nuestro país, ya que ellas concentran una gran cantidad de la producción y distribución en Venezuela de estos tipos de productos. También tenemos algunas empresas también como Parsana de Venezuela, la Arquirben, Laboratorio FISA, Benovo, y entre empresas oligopólicas, de punto de vista que estamos hablando de higiene personal, también tenemos Maribelca, Colgate Palmolive. Otro sector importante en cuanto a oligopolios es en el ámbito de la construcción. Por ejemplo, tenemos PDVSA Ingeniería y Construcción, ATB Constructores. Otra cosa que podemos decir es que desde el punto de vista en servicios financieros, como dije antes, el Banco de Venezuela es, es uno de las empresas, pues, de servicios financieros. Banesco. A pesar, por supuesto, de que este sector financiero se ha visto afectado por la crisis económica que, bueno, afecta a nuestro país y que presentan esas características oligopólicos. Existen esos bancos, como acabo de mencionar, Provincial, Venezuela, Mercantil, Banco Nacional de Crédito, Banco del Tesoro, Banca Amiga, también Banplus. Existe también otro tipo de empresas oligopólicas como las empresas avícolas. Entre esas tenemos el grupo La Guásimo, empresas avícolas como la empresa La Guásima, el Grupo Botalón, JHS, Protinal Proagro.
La Caridad, Serabián. Aquí tenemos algunas otras aquí en esta lámina con Firestone, Michelin, Pirelli, Gutiérrez, existían y han existido en Venezuela. Baterías Duncan, Titán, Fulgor y fabricantes de helados como F, entre otros. En cuanto a otro tipo de mercado, tenemos al monopolio, que es un productor o es un productor único que ofrece el servicio o producto en ese mercado. Existe también a nivel internacional leyes antimonopolio para tratar de evitar este tipo de mercado. Aunque se puede decir que sí existe generalmente cuando que existe una necesidad pública, entonces existen empresas del Estado que se encargan de producir u ofrecer el servicio en el mercado, bien sea porque es muy riesgosa la actividad, bien sea porque es muy costosa y nadie, desde el punto de vista particular o privado, nadie se quiere dedicar a ese tipo de producción o actividad, entonces, pero está la necesidad pública, entonces generalmente el Estado ofrece el servicio o produce el producto. Entonces, existen ciertas actividades o áreas donde existe una empresa única o es una fuerza dominante para vender un producto o servicio en la industria. Este tipo de empresa pues tiene un gran poder porque es el que ofrece, el único que ofrece ese producto en el mercado. Y por supuesto existen barreras para la entrada y salida de, de otras empresas, pero generalmente no están muy motivadas por lo que dije anteriormente, por lo costosa y riesgosa y que no obtiene muchos beneficios para producir ese producto, porque tienen altos costos de distribución, también las regulaciones gubernamentales, las patentes, las tecnologías. En muchas ocasiones la falta de competencia puede llevar al vendedor a cobrar precios altos por ese servicio. El monopolista, por supuesto, fija el precio en el mercado y ese precio puede variar en cualquier momento. En muchas ocasiones se vuelve un monopolista puro, puro, cuando no hay más nadie, absolutamente solo en ese mercado. Generalmente se permite, pues, por supuesto, la existencia de monopolio cuando se beneficia al consumidor, pues, generalmente para satisfacer una necesidad pública. Los gobiernos son los que generalmente se dedican a producir el servicio. Eso no quiere decir que cuando hay una innovación tecnológica, pues, no sea único en el mercado, siendo desde el punto de vista privado. En nuestro país, en Venezuela, dice que la Constitución establece que no deben existir monopolios, solo monopolios del Estado, ya que el Estado venezolano pues, ha mantenido un control de industrias claves para sí, como la industria petrolera, la electricidad y las telecomunicaciones, porque pueden generar situaciones de monopolio o falta de competencia. Entonces, el Estado, pues desde el punto de vista estatal, asume por riesgosa las actividades. Tenemos, por ejemplo, que existe el control casi absoluto de la industria petrolera. También controla la producción y distribución de electricidad a través de Corpoelec, el servicio de telefonía fija como CanTV. También podemos decir algo importante de los mercados, es que la estructura de los mercados influyen en las decisiones de precio y producción de las empresas. Como, por ejemplo, en competencia perfecta, las empresas, ellos tienen, su precio es aceptable, es decir, no pueden influir en el precio del mercado y deben aceptar el precio que ellos se ha fijado pues, por la oferta y la demanda. La decisión de esa producción se basa
en igualar pues, el costo marginal al precio de mercado. Y la eficiencia es alta, pero la rentabilidad muchas veces suele ser limitada. Siguiendo hablando de la estructura del mercado, cómo influyen en las decisiones de precio y producción en cuanto al monopolio, se puede decir que como una sola empresa controla el mercado, a ella le permite, ella toma decisiones pues, en cuanto a fijar precios más altos y producir menos en un mercado. Y esas decisiones de producción y precios se toman para maximizar bien sean ganancias y, y a menudo, por supuesto, a expensas del consumidor. En cuanto al oligopolio, que está formado por ese pequeño número de empresas que dominan el mercado, pues sí tienen cierto poder de mercado, ya que pueden competir o coludir, de colusión, pues afectar los precios y producción. La innovación y el marketing son importantes para mantener su posición en el mercado. ¿Qué otra cosa se puede, que podemos tomar o considerar en cuanto a las estructuras de mercado? Es la competencia. Pues, ¿por qué? Porque esa cantidad o tipo de competencia en un mercado afecta la capacidad de las empresas, bien sea para fijar precios y controlar la producción. Otra sería si existen barreras de entrada y salida en el mercado, pues la facilidad con que las empresas pueden entrar o salir del mercado también influye en las decisiones de precio y producción. Otro puede ser la diferenciación del producto, porque la diferencia de esos productos dan a la empresa cierto poder, bien sea de producción y de precio. Y por último, el poder de negociación. Y el poder de negociación de la empresa con los proveedores y clientes también afecta las decisiones de precios y el mercado. Pues, por supuesto, ese poder de negociación en cuanto a cómo van a distribuir o producir ese producto en el mercado. ¿Qué van a realizar los estudiantes? Los estudiantes van a elaborar un informe interpretativo basado en los diferentes tipos de mercado. En cuanto a los pasos, primero deben establecer cuál es la información que se necesita y participar, por supuesto, y por supuesto el participante, pues fundamentar su análisis en los tópicos establecidos por el profesor, en este caso mi persona. Luego debe hacer una búsqueda exhaustiva de las informaciones más relevantes en, en cuanto a qué material o a qué referencia van a utilizar. O a qué referencia van a utilizar, pues. Eh, Debe seleccionar lo relevante y organizarse y sintetizar. Algo importante es evitar plagio o copias de otros trabajos. Y visualizar, por supuesto, la clase de su facilitador virtual, que es la clase virtual número 4. Mm. Criterios para la evaluación. Características de los diferentes tipos de mercado. 25 puntos. ¿Cómo influye la estructura de mercado en las decisiones de precio y producción de las empresas? 25 puntos. Menciona algunos ejemplos de empresas monopolistas, oligopolistas y competencia perfecta. 25 puntos. La organización, 15 puntos. Uso de la gramática y de la ortografía, 10 puntos. Cualquier sugerencia, duda o comentario, hacerlo a través del foro de dudas y sugerencias. Estoy a la orden para cualquier duda. Me despido y como siempre les digo, sueña, haz que suceda.